Muy buenos días, mi nombre es Luis Felipe Casanova, soy en este momento aprendiz del SENA. Quiero dejarles aquí una explicación de las características que obtiene el concreto conforme a el ambiente al que se ha expuesto, aditivos o demás componentes que influyen en la textura, durabilidad, flexibilidad del concreto. Entonces, primero vamos a explicar cómo afecta la temperatura en la textura del concreto. La incidencia de la temperatura influye sobre los efectos de evaporación del agua de mezclado, sobre la velocidad de hidratación del cemento y sobre las características físicas de los agregados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sabemos de que en un ambiente donde el clima es cálido o donde hay demasiada lluvia, van a ser muy diferente el comportamiento del concreto debido a la rapidez o la aceleración en la pérdida del agua, lo cual haría que el concreto sea mucho más compacto a una velocidad. Ideas básicas sobre el concreto de alta resistencia inicial. Los conocimientos actuales dividen los métodos utilizados para acelerar el endurecimiento del concreto en 1. Métodos basados en la tecnología del concreto. 2. Métodos químicos. 3. Métodos físicos. Métodos basados en la tecnología del concreto. Para mayor compatibilidad deberá prestarse gran cuidado a la granulometría, es decir, a las características específicas de los materiales que se van a utilizar en la mezcla. La investigación indica que la proporción de finos debe estar entre 4,5% y 9% del agregado total. Esto para obtener una excelente calidad en el concreto que usted necesite aplicar. Aumento de la cantidad de cemento. Se consigue con esto un aumento en las resistencias del concreto al tener mucho más aumento de cemento, ¿no? Empleo de cemento de endurecimiento rápido. Para esto, para este tipo de concreto, donde necesitamos o los requerimientos de la obra exigen de que haya un mayor endurecimiento, o sea, mucho más rápido, entonces se aplicaba cemento tipo 3, que son utilizados en obras donde se percibe un desencofrado rápido. Disminución de la relación agua-cemento. La resistencia del concreto está afectada por su porosidad, ¿no? La proporción es menor cuanto menor es la relación agua-cemento. Acción del cloruro de calcio. En este caso ya vamos a hablar específicamente de los aditivos que se le aplican a los concretos, en este caso cloruro de calcio. El empleo de cloruro de calcio como acelerante puede ser beneficioso cuando se trate de concreto en masa. Según dice la normativa vigente, su efecto sobre el concreto reforzado provoca y favorece fenómenos más o menos retardados de corrosión de armaduras. Métodos físicos. El espacio de tiempo necesario para acercarse a la resistencia final de un concreto depende de la humedad y de la temperatura durante el proceso de endurecimiento. Como inicialmente hacía mención, ¿sí?, de cómo influyen los factores climáticos en el endurecimiento acelerado o lento en el concreto, influye la temperatura. Hablamos específicamente de la temperatura, ¿sí? Esto le permite o nos va a garantizar una resistencia final conforme a las necesidades de la obra. Basándose en ello, los métodos físicos para la consecución de resistencias iniciales elevadas actúan mediante la aportación del calor. Existen diversos tratamientos, cada uno de los cuales con características particulares en relación con los periodos preliminares hasta el comienzo del calentamiento.
con la presión empleada, con la temperatura máxima utilizada y con la duración del tratamiento, etc. Esos que acabamos de mencionar, en este caso son los métodos físicos. Efectos en clima cálido. La velocidad de hidratación del cemento aumenta a medida que se eleva la temperatura. La evaluación de la temperatura determina un proceso de evaporación del agua mezclado y una disminución en la trabajabilidad del concreto, con un aumento de la resistencia. Es muy común y creo en que cada uno de los que están visualizando ahora mismo este video sencillamente se han encontrado con esas condiciones en la obra. Otro es, la temperatura sobre los agregados es importante dado el volumen que ocupa en metros cúbicos de concreto. La elevación de la temperatura incide también en la variación por dilatación termina del agregado determinada la dosificación prevista en el concreto. Efectos del clima frío. Efectos en el concreto, estamos hablando específicamente. La velocidad de hidratación disminuye, lo que determina un lapso de tiempo superior para alcanzar la resistencia correspondiente. La congelación del agua determina un incremento de su volumen que determina la rotura de la estructura del concreto. Por estas condiciones que estamos viendo en los efectos en el concreto, en climas donde el frío es predominante, sencillamente necesitamos hidratar la placa o bueno, el concreto aplicado, necesitamos hidratarlo después de aplicación para evitar de que así haya un congelamiento del agua que se ha aplicado en la mezcla, permitiendo de esa manera de que haya una compactabilidad conforme a unas características mejores en la obra. Recomendaciones: mantener los acoples de agregados con la protección correspondiente que impida un excesivo soleamiento. Procurar que la permanencia del concreto fresco en la olla mezcladora sea el menor posible y empleo de fluidificantes retardantes. Clima frío. Tener en cuenta los efectos de la evaporación. Son temas a tener en cuenta cuando trabajamos en clima frío, ¿sí? Para la corrección de las dosificaciones. Utilizar aditivos de acuerdo con las características de la obra, como los anticongelantes y aceleradores. En este caso, porque vimos que tenemos una característica que se produce en el concreto cuando la mezcla se utiliza en clima frío. Ideas básicas sobre la durabilidad del concreto. 1. Se entiende por la durabilidad de un concreto su capacidad de comportarse satisfactoriamente frente a las acciones ambientales físicas o químicas agresivas a cualquier otro proceso que deteriore el concreto. Proteger adecuadamente las armaduras y demás elementos metálicos embebidos en el mismo durante la vida del servicio de la estructura. En lo que respecta a la durabilidad, se deberá elegir cuidadosamente en el proyecto el tipo y clase de cemento que haya para ser empleado. Para evitar el deterioro del concreto reforzado, la NSR 98 exige los recubrimientos sobre el acero de refuerzo que se indican en la tabla número 10. Adicionalmente, deben adoptarse medidas especiales de protección del concreto ya endurecido mediante revestimientos y tratamientos superficiales adecuados. Condiciones para garantizar la durabilidad del concreto y evitar la corrosión. Consiste en obtener un concreto con una permeabilidad reducida mediante el buen uso de la relación agua-cemento, inferiores a 0,5% y uso de aditivos oclusores de aire. En el caso particular de existencia de sulfatos, además del uso de relaciones agua-cemento por debajo del 0,5%, también deben emplearse cementos tipo 2 o tipo 5.
En la tabla número 10, como hablamos anteriormente, hay unas especificaciones conforme a la norma, ¿sí? Que en este caso, una de ellas estamos hablando de un recubrimiento de 70 centímetros, específicamente en el ejemplo que les pongo. A. Concreto colocado directamente sobre el suelo y en contacto directo con la tierra. En este caso hay que tener unas precauciones, unas medidas según los requerimientos de la norma. Las barras deben ser número 6, es decir, de 3/4 de pulgada y 18 milímetros, o sea, A18, que en este caso, o número 18, que sería en este caso 2/4 de pulgada, y 55 milímetros, barras número 5, es decir, una medida de 5/8 y 16 milímetros y menores. Para concreto no expuesto a intemperie ni en contacto con la tierra, en losas, muros y viguetas. Barras número 14, es decir, 1 pulgada y 3/4 y 45 milímetros. Barras número 18, 2 pulgadas y 1/4 y 55 milímetros. Barras número 11, 1 y 3/8 de pulgada y 32 milímetros y menores. En vigas y columnas el refuerzo principal, estribos y espirales. En cascarrones y losas plegables se utilizarán barras número 6, es decir, 3/4 y 18 milímetros y mayores. Barras número 5, es decir, 5/8 y 16 milímetros. Formaletas encofrado, un factor básico para obtener una buena estructura de concreto. La resistencia y la rigidez de los encofrados. Bueno, en este caso, para obtener unas características de concreto en resistencia y rigidez, unas características que deben tener los encofrados. Estos deben tener dos características para resistir sin acentrarse ni presentar deformaciones perjudiciales: las cargas variables y acciones de cualquier naturaleza. Límite de movimientos: se pueden fijar 5 milímetros para movimientos locales y 1 milésima de luz para los de conjunto. Estanqueidad: estos deben impedir pérdidas apreciables de lechado, cualquiera que sea el modo de compactación. La superficie inferior será lisa y sin ningún agujero o nudos. Las grietas deberán rellenarse. En este caso, para la estanqueidad se recomiendan los encofrados metálicos, ¿sí?, corredizos o continuos, viendo de que en este caso los materiales de madera que se utilizan para hacer encofrados en muchas ocasiones tienen imperfecciones, ¿no? Para mantener las superficies adecuadas del encofrado se deberán mantener embebidas en agua hasta el momento del vaciado. ¿Qué nos dice este punto? Que los encofrados deben estar específicamente bien remojados para evitar de que haya demasiada resequedad en el concreto. No es para nada conveniente que la madera esté verde o demasiado seca, dos características en el caso cuando los encofrados son en madera. Agresión química de concreto. Las superficies interiores de los encofrados deben estar limpios al momento del vaciado del concreto. Antes de reutilizar los materiales de encofrado se debe constatar que estén completamente limpios para evitar que haya concreto. Otras recomendaciones: los encofrados deben quedar perfectamente sujetos para evitar movimientos ascensionales o laterales por defecto de viento vaciado. Cuando se proceda al vaciado o vertido del concreto, se mojarán los encofrados. ¿Cuándo se debe desencofrar? Deben mantenerse en un plazo